en Telegram o en YouTube. Así que bueno, pues la carta de los Gálatas es el libro que vamos a compartir en esta ocasión. Y bueno, pues el texto principal de la carta de Gálatas es Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que el Mesías nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta preciosa carta, esta maravillosa carta escrita por el apóstol Pablo, toca como punto principal la justificación por la fe y básicamente resuelve la controversia generada por la circuncisión. Y claramente pues se nos anuncia y se nos comparte, como en el resto de las escrituras, que la circuncisión en la carne no es requisito para la salvación. Así que bueno, algunas cosas muy importantes que quisiera yo mencionar de esta epístola es respecto de que al parecer es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Sabemos que el apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros, y entre sus viajes misioneros pues recorrió la región de Galacia. El apóstol Pablo requiere también, ¿verdad?, de mucha atención para poder comprender con claridad sus escritos, porque el apóstol Pedro llegó también a mencionar en alguna ocasión que a veces no era sencillo de comprenderlo del todo lo que él escribía, el apóstol Pablo, pero que se requería de constancia para poder lograr esa comprensión. Así que en esta noche me gustaría mucho desarrollar 3 asuntos principales que espero que sea útil para todos para comprender mejor la carta a los Gálatas. Así que estos 3 puntos que deseo desarrollar son: el primero de ellos es contextualizar la carta, el segundo es definir algunos conceptos utilizados en la carta, y pues obviamente, ¿verdad?, en tercer lugar, poder acercarnos al conocimiento del contenido de la carta. ¿Ok? Bueno, pues en primer lugar, para contextualizar la carta hay que reconocer que Pablo, anteriormente, ¿verdad?, Saulo de Tarso, tiene un antecedente en el judaísmo extraordinario, ¿verdad?, en el judaísmo del primer siglo, no tanto como se conoce el día de hoy, pero Pablo o Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, bueno, en fin, ¿no? Tiene ahí un historial muy interesante que él mismo expone en sus cartas en la defensa de su apostolado y en la defensa del evangelio, y cómo, ¿verdad?, cuando el Mesías se le revela, cuando Dios lo elige, ¿verdad?, para este anuncio de la buena nueva, pues el rumbo de su vida cambia completamente, ¿no? De tal manera que aquel que se decía que era el perseguidor de la iglesia, ahora es el que predica la fe. Entonces, conocer a Pablo es fundamental para entender su labor misionera en el primer siglo hacia el exterior de la tierra de Israel. Pablo tiene un reto enorme que después va a definirlo mucho mejor. Es que él tiene 2 auditorios, tiene 2 audiencias. Generalmente cuando Pablo inicia sus viajes misioneros, Romanos 1:16 dice que el apóstol Pablo, ¿verdad?, predica el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente el judío y luego también el griego. Así que estos auditorios, conocidos como los judíos y los no judíos, o los judíos y los gentiles, son los que van a escuchar el mensaje del evangelio. Cuando Pablo sale en las primeras ocasiones en sus viajes, va llegando a las sinagogas donde en el día de reposo predica el mensaje de Cristo, y donde el liderazgo, como lo había anunciado Jesús desde un principio, lo rechaza y lo expulsa. Y bueno, pues en cada lugar donde Pablo va, sufre mucha persecución por causa de esto, ¿de acuerdo? Que ya de antemano sabemos que el libro de Hechos, este maravilloso libro, desde el principio, Hechos 4 y 5, se manifiesta la oposición y la persecución que sufrieron los apóstoles, y pasado el tiempo aún todavía, ¿verdad?, de los de la secta de los fariseos, pues siguen oponiéndose, ¿verdad?, de tal manera que están decididos hasta exterminar completamente a todos los apóstoles. Pero Pablo, ¿verdad?, predicando el evangelio en cada ciudad a donde va, llegando a la sinagoga, encuentra pues a los judíos por descendencia, pero a los prosélitos, ¿verdad?, o gentiles, los temerosos de Dios de la puerta, los que se quedaban a la orilla,
que tenían deseo también de aprender, pero que pues no eran aceptados del todo. Pablo requiere en las cartas que él escribe, que vamos a ir estudiando una a una, de definir el remitente de la carta con el propósito de la carta, ¿verdad? Así que algunas cartas pues entendemos que están dirigidas a una audiencia en su mayoría judía, y algunas cartas están dirigidas a su audiencia gentil con una pequeña minoría acerca de la comunidad judía. Así que esto es esencial para poder comprender que en sus escritos no hay absolutamente ninguna contradicción, sino que se ajusta a veces, ¿verdad?, a la problemática, a la necesidad y al auditorio que lo puede entender. Bueno, pues entonces decía que Pablo sufre oposición al llevar el mensaje del Evangelio, como los apóstoles habían tenido oposición, y había un sector que bien se nos cuenta desde los evangelios, que era muy en particularmente de la secta de los fariseos, con quienes Jesús mismo tuvo muchos debates y muchas discusiones, y llegó, ¿verdad?, a señalarlos como no contaminarse con la levadura de los fariseos por causa de la hipocresía y por causa también, ¿verdad?, de la doctrina de los fariseos, que significaba esa enseñanza que realmente representaba un legalismo, ¿verdad?, establecido al interpretar de ellos mismos la ley divina a su manera y no como realmente era. Entonces, bueno, pues Pablo, estando con Pedro en Antioquía, hay una controversia traída precisamente por aquellos llamados en esta carta judaizantes, que están, ¿verdad?, obligando o están cambiando en este sentido lo que era desde el principio la salvación por la fe, estableciendo que era necesario circuncidarse para ser salvos. Y este mensaje o este punto, pues obviamente cuando ya estudiamos anteriormente el libro de los Hechos, se mencionó desde un principio, cuando en Hechos 11 Pedro visita a Samaria y vienen los primeros gentiles que reciben el Espíritu, ¿verdad?, por la fe en Cristo, y posteriormente también se habla acerca del llamamiento de Pablo en Hechos 13, y en Hechos 15 ahora se plantea esta gran controversia que dice que de unos de la secta de los fariseos, de los que habían creído, estaban, ¿verdad?, persuadiendo a los gentiles a que se circuncidasen. Entonces para contextualizar, es importantísimo la lectura de Hechos capítulo 15 para que se pueda ver, ¿verdad?, cómo Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén con el resto de los apóstoles, plantean lo que Dios ha hecho, se plantea la controversia y no tan fácilmente se resuelve, porque dice que después de una larga discusión, Pedro dijo, ¿verdad?, que al final de cuentas todos somos salvos por la gracia de Dios, y, ¿verdad?, ya después Santiago, quien es el presidente del concilio de Jerusalén, dice, bueno, pues yo juzgo que no se inquiete a los gentiles en esto, ¿ok?, sino que simplemente se le establezcan, ahí dice el texto en Hechos 15, qué puntos es necesario para que ellos puedan iniciar su caminar en la fe en Cristo y no tengan ninguna dificultad. Ok, bueno, pues ya he explicado esto, entonces ahora me gustaría hablar acerca de los términos que usa Pablo, los conceptos que usa Pablo en la carta a los Gálatas. Uno de ellos es el judaísmo, y es también como algo importante o necesario el día de hoy poder conocer el judaísmo del primer siglo, y cómo los evangelios, ¿verdad?, sin mayor explicación, simplemente nos muestra que había los diferentes grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los ebionitas, hay otro grupo, los herodianos, que verdad eran diferentes grupos, parte del judaísmo de aquel entonces, que ya particularmente en la secta de los fariseos se había conformado como una escuela, una academia o una interpretación muy privada, muy particular de ellos acerca de la ley de Dios, pero que ya Jesús había mencionado que estaba fuera de lugar, porque los había exhortado diciéndoles, ¿verdad?, que estaban estableciendo mandamientos de hombres que estaban suprimiendo la ley de Dios, ¿verdad?, como más importantes. Entonces, bueno, pues los judaizantes a los que el apóstol Pablo está señalando, pues bueno, son este grupo de personas que en esta carta Pablo destaca como gente que quiere vanagloriarse de estos gentiles
obligándoles, y esa es una palabra también clave y fundamental, ¿verdad? El querer obligar a alguien a algo que no quiere, o querer obligar a alguien como para conseguir algo. Entonces, estos judaizantes son aquellos que traen este sistema de tradición rabínica al gentil, que nada tiene que ver con eso, que es algo único y exclusivo del pueblo judío, del mundo judío, y que debe ser de ellos, pero que los gentiles que se han convertido a Dios no requieren de ninguna participación respecto de estas tradiciones. Ahora, es importante mencionar también que la, la, los judaizantes respecto al judaísmo establecen una tradición oral, que es una forma de costumbres que ellos han establecido en interpretando la ley que Dios les entregó desde el monte Sinaí, desde el tiempo de Moisés, y que se conformó en 2 siglos anteriores al nacimiento de Jesús como su religión, ¿verdad? Pero exclusivo del movimiento fariseo, porque los saduceos no tienen una estructura bíblica o una estructura de doctrinas clara, pero los fariseos sí han construido muchos argumentos, muchos dogmas respecto de cómo tenían que obedecer la ley. Entonces, ahora el siguiente concepto para definir es la circuncisión. La circuncisión, que básicamente inicia, ¿verdad? Desde Abraham, el tiempo de Abraham, cuando Dios le da la promesa, y, ¿verdad? Dios jura por sí mismo, sin tener Abraham ninguna intervención, que él cumpliría su promesa, ¿sí? Y entonces la circuncisión viene a ser la señal del pacto que Dios estableció con Abraham, que es el corte del prepucio en la carne del cuerpo del varón, y esta circuncisión era la señal, más no, según la Biblia, no el pacto, sino la señal. ¿Ok? Ahora nosotros pues podemos aprender un poquito más respecto de lo que el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 2:11, cuando nos recuerda la profecía que ya se había mencionado respecto del sentido espiritual de la circuncisión, que es la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón representa el corte del prepucio del corazón, es decir, el quitar el deseo del corazón del pecado. ¿Ok? Ahí es una señal también al creyente, la circuncisión del corazón. Otro concepto que quiero mencionar aquí y que Pablo utiliza, y que es uno de los que causa también mucha dificultad, si no tenemos un acercamiento acerca de respecto de la ley que en griego es nomos, y la ley que, bueno, pues obviamente en la lengua hebrea tiene su sentido, que es la Torá, ¿ok? Entonces la ley dentro del mundo judío se entendía como la Torá escrita, o sea, la escritura, las sagradas escrituras de las que Pablo habla en 2 de Timoteo 3:16, desde el 15, que sabemos que Timoteo era instruido, ¿verdad?, en las sagradas escrituras para ser sabio a la salvación que es en Cristo Jesús, pero la característica que tiene, ¿verdad?, el sentido de la Torá en el mundo judío también es la Torá oral o la tradición oral. Esa tradición oral también se entendía como ley rabínica y era aceptada al igual que la ley escrita. Y muchas ocasiones esa ley suprimía la ley escrita, o sea, se ponía por encima de los mandamientos de Dios, las ordenanzas de los hombres o los mandamientos de los hombres, o esta clase de normatividad que al día de hoy se conoce como la halajá, y que bueno, pues en el mundo religioso es muy común todavía encontrar a grupos que antes que la Biblia o antes que los mandamientos de Dios establecen sus propios mandamientos que son los que determinan si las personas son salvas o no son salvas. Y esto es algo también valiosísimo que nos deja la carta a los Gálatas para entender que no hay otra autoridad mayor que la Biblia. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta y está por encima de todas nuestras propias normas humanas o reglas que como hombres quisiéramos determinar para poder organizar un grupo, para poder conducirlo en la vida espiritual, ¿verdad? Pues el día de hoy es ilógico pensar que podríamos nosotros poner también una normatividad para una condicionante para que la gente pudiera ser salva, decir que si no eres de mi iglesia no eres salvo, si no eres de mi grupo no eres salvo, si no haces esto no eres salvo, y la salvación no requiere verdaderamente de la ayuda del hombre. Esto es algo que Dios hace y es un milagro sobrenatural
que por eso solo por la fe de Jesucristo es que nosotros somos salvos por su gracia, porque Dios es fiel a su promesa. La última palabra que quiero compartir ahora es la de yugo. Yugo, que en el sentido literal pues es el cómo se ayunta el animal, es decir, se emplea el animal, se le ata al cuello, se le ata una correa al cuello para que pueda trabajar. Y cuando la Biblia habla del yugo, se habla básicamente de la enseñanza, de la instrucción, de la palabra con la que me voy a atar para poder caminar. Jesús dijo, ¿verdad? Llevad mi yugo porque ligera es mi carga. ¿Ok? Y cuando él habla de llevar su yugo es que él habla de su enseñanza, que nosotros practiquemos su enseñanza, creamos a su palabra, vivamos en base a su enseñanza, porque su enseñanza es, la enseñanza de Jesús es la que le da sentido a la Biblia, ¿verdad? Por eso después el mismo apóstol Pablo en el capítulo 6 habla de cumplir la ley de Cristo, porque habla acerca del sentido que el Señor le dio, el verdadero sentido que no podían encontrar ni los fariseos ni los saduceos ni los diferentes grupos de respecto de la escritura, pero cuando vino el Mesías, él les enseñó todas las cosas y él les mostró cómo debía de entenderse. Oíste que fue dicho por los antiguos, mas yo os digo que es una corrección de toda esta serie de errores de interpretación del texto y que el Señor le viene a dar el sentido correcto. Entonces, yugo es la interpretación de la ley o el sentido correcto y la enseñanza. ¿Ok? Aquí Pablo va a hablar yugo de esclavitud, es decir, de la enseñanza, que se va a volver una pesada carga que no van a poder llevar y que obviamente no van a poder alcanzar ni siquiera la salvación. Pero nosotros, ¿verdad? Entendemos, como decíamos en un principio, que la carta fue escrita para enseñarnos que la salvación de los gentiles viene solo por la fidelidad de Dios y no viene por intervención humana. Entonces, bueno, pues ahora solo quiero ir concluyendo mencionando acerca del contenido de la carta a los Gálatas, que la carta tiene 6 capítulos muy interesantes, 6 capítulos que vale la pena cuando uno vaya creciendo y conociendo más de profundizarse con la hermenéutica bíblica o trabajar con la exégesis bíblica para poder entender cada vez más en relación con toda la escritura aquellos versículos bíblicos de difícil interpretación. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Oh, me estoy maravillado, me siento maravillado porque habéis, dice el capítulo 1 en el verso 6, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Y un evangelio diferente del griego para evangelio. Para evangelio, es decir, como Pablo mismo dice, no que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir. Esto es el para evangelio. Es decir, que quieren ir realizando modificaciones a la enseñanza que Pablo, como decía en un principio, la recibió directamente por revelación de Jesús y que cuando Pablo fue a ver a Pedro, confirmó que realmente había aprendido el Evangelio apropiadamente por el propio Señor Jesucristo y que fue aceptado, aprobado y que no ninguna cosa nueva aprendió del resto de los apóstoles, sino que el mensaje que el apóstol Pablo ha predicado del Evangelio es el mismo mensaje que los 12 apóstoles y que el resto de la iglesia desde un principio ha predicado. Entonces, el apóstol Pablo habla acerca de esto, ¿verdad? Y de cuidarse de aquellos que dice perturban y quieren pervertir el evangelio y que encubiertamente han entrado, ¿verdad? Como falsos hermanos. Y entonces aquí hay una línea muy, muy delgada y muy fina que viene, ¿verdad? Desde la redacción del evangelio, desde esa oposición tan fuerte que tuvo con el sacerdocio y el rabinato de Jerusalén, Jesús, y bueno, pues posteriormente los apóstoles y obviamente también de de un sector del movimiento fariseo, pues también hubo aún en el tiempo de Pablo esa oposición y estos son, ¿verdad?, de entre los que habían creído, pero que ahora estaban deseando, ¿verdad?, obligar a los no judíos a observar la legislación rabínica. Y eso es lo que Pablo dice que no está correcto. Entonces, en el capítulo 2, pues un episodio muy curioso porque Pablo y Pedro tienen una discusión y Pablo pues tiene que, ¿verdad?, exhortarlo a Pedro, corregirlo y decirle no está correcto que tú siendo judío convivas aquí como gentil con los gentiles y ahora que llegan estos, pues ya estés simulando, ¿verdad? O estés apartándote de ellos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que tú vivas como gentil siendo judío y quieras obligar a estos gentiles a vivir
como judíos. Y vivir como judío implica observar la serie de normas y reglas y ordenanzas y mandamientos que establecieron los propios rabinos. Así que en el ejemplo particular que tenemos aquí, pues podemos ver que el hecho de que Pedro no se sentara ya a comer con ellos implicaba el recordar que había una orden, ¿verdad?, que prohibía la convivencia con los gentiles por el hecho de la contaminación espiritual, pero que realmente en la Biblia, en los mandamientos, ni en la ley de Moisés estaba eso. Eso surgió simplemente como una manera de apartar al pueblo supuestamente para que no tropezara con la idolatría, ¿no? Entonces, esos detalles son lo que vienen a conformar iniciando con la circuncisión o iniciando con la interpretación de la circuncisión como el pacto, pero la Biblia en Génesis no dice que es el pacto, dice que es la señal. El pacto es la fidelidad de Dios, el pacto es la promesa que Dios le da a Abraham y la circuncisión es posterior al pacto. Primero fue el pacto y luego fue la señal. Por eso hasta el día de hoy todo aquel que es creyente, todo el cristiano también tiene la señal espiritual, no tiene la señal externa, pero tiene el mismo valor que si la tuviera la externa, la señal del corazón, la circuncisión del corazón, que es la que cuenta, ¿verdad? Para el cristiano. Entonces, el capítulo 2, pues Pablo presenta esta defensa, hace esta exhortación, ¿verdad? Y bueno, pues tiene este debate que sabemos lo que nos cuenta y la conclusión del libro de Hechos 15, como lo mencionaba, que ahí nuevamente se confirma, ¿verdad?, que la circuncisión no es requisito para la salvación, que la justificación es por la fidelidad, es decir, por la fe para todos los gentiles, ¿verdad? Para los que no somos judíos, los que somos de origen gentil, no es requisito para la salvación. ¿Ok? Bueno, pues también para que vaya yo concluyendo y no me extienda más en respecto del tiempo, volvemos a repetir en el capítulo 3 lo que estamos mencionando acerca de esto, ¿verdad? De la salvación de los gentiles, que es por la fe. Y Pablo, bueno, pues empieza a poner algunos ejemplos, particularmente Abraham, ¿verdad? Cómo es que Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, esa es la justificación que Dios le dio. Y Dios de antemano, dice el verso 8, 3:8, había de justificar por la fe a los gentiles. Y gentiles no aparece en Génesis, sino en las naciones, ¿ok? Que son las mismas palabras que se emplean en hebreo goim, en griego etnos, ¿verdad? Y traducido a nuestro español, a los gentiles o a las naciones. Entonces, bueno, pues aquí Pablo también hace una aclaración importante que vale la pena entenderlo respecto de todos aquellos que se quieren justificar bajo la legislación establecida por la interpretación de la ley de Dios, que ya dijeron, bueno, es que esto se tiene que hacer así y no necesariamente que sea la obediencia a los mandamientos, eso es lo complicado, ¿no? Que el que quiera justificarse por el legalismo o por la tradición oral, pues nunca va a conseguir nada, porque nadie se ha justificado nunca por las obras de la ley. Entonces, bueno, pues el capítulo 4 dice el apóstol Pablo, por lo anterior, ¿verdad? Nosotros, como gentiles hemos sido llamados a la libertad y el Espíritu lo hemos recibido por la fe. Entonces volvemos nuevamente a conectar un poquito con lo que dice el libro de los Hechos, cuando Pedro ve, ¿verdad?, cómo los primeros gentiles en Samaria reciben el Espíritu y ellos no tenían letras y ellos no venían, ¿verdad?, de años y años y años de hacer procedimientos y rituales. Simplemente Dios le plació darles el Espíritu por la fe en Cristo y sucedió ese maravilloso milagro. Entonces sabemos que Pedro está comisionado para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, y Pablo, después de haber hecho estos inicios, ¿verdad?, de acercamiento en las sinagogas, al final determina y dice, bueno, ahora voy a los gentiles porque es a donde Dios me comisionó, ¿verdad? Es ir al grupo de los no judíos y a ellos predicarles el evangelio. Así que Pablo nos dice claramente que el Espíritu se recibe por la fe y los de Galacia, ¿verdad?, de las iglesias de Galacia, esto mismo habían experimentado. Ellos no tenían necesidad de por qué volverse a poner el velo, por qué volverse a poner un yugo, una carga pesada que no podrían cargar y hasta el día de hoy sigue siendo de la misma manera. No hay modo de que uno sea lleno del Espíritu Santo porque solo es el Señor el que da el Espíritu y donde está el Espíritu hay libertad.
Así lo dice su palabra. Entonces, es por la fe por la que nosotros recibimos el Espíritu y no hay modo de poder hacer algo por nosotros mismos, no hay obra que podamos hacer para que esto suceda así. Esto es lo que viene de parte de Dios. Así que Pablo pues está dándole confianza a las iglesias de Galacia para que reconozcan, vean cómo Dios, ¿verdad?, ha confirmado el mensaje, la fe que ellos tienen en Jesucristo y les ha dado el Espíritu Santo. Entonces, no es necesario que ellos tengan que volver atrás o tengan que, ¿verdad?, cumplir alguna clase de ritual para poder ser salvos. Capítulo 5, y ya terminó, que nos habla acerca del llamado que Dios nos ha dado a la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y sin tener la necesidad de ponernos nosotros el yugo de esclavitud. Y recuerde que decíamos que el yugo de esclavitud es esa enseñanza como esa pesada carga que me va a desgastar y yo voy a vivir intentando lograr por mí mismo algo para merecer cuando ha sido realmente el regalo que Dios nos ha dado por su gracia y solo por su gracia y que Él nos invita, ¿verdad?, a vivir en el cumplimiento de la ley, que es el yugo que Jesús nos dio, que es la enseñanza acerca de esto. Cuando dice, en esto se resumen la ley y los profetas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De acuerdo? Y el capítulo 6, bueno, pues nos invita a eso. Bueno, ahora vamos a vivir dirigidos y guiados por el Espíritu y vamos a llevarnos las cargas los unos por los otros. Y si alguno se está apartando, se está debilitando, pues vamos a restaurarlo, vamos a animarlo para que siga adelante y así de esta manera cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor, que es el sentido que el Señor le da, porque esta ley está en Levítico 19:18, cuando dice la Torá, es decir, la ley de Moisés, es decir, la palabra de Dios, no guardarás rencor contra el extranjero, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿verdad?, el Señor, cuando le preguntan cuál es el primer y más grande mandamiento, pues les dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás, según lo que dice Marcos 12:28 me parece. Amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo, semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es el resumen de la ley y los profetas. Y de esto es de lo que se trata, lo que nosotros, ¿verdad?, ahora debemos de atender y cumplir. Así que, bueno, pues queridos hermanos, les agradezco mucho su atención y la oportunidad que me han dado para poder exponer la carta, una carta que es de verdad súper interesante y que hay que seguir aprendiendo respecto de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y vamos ahora sí ya continuar.